Esta noche, 4 personas se van a subir a una cápsula diseñada para sobrevivir al vacío del espacio, a la radiación del espacio profundo, a la reentrada atmosférica a 40.000 km por hora y a las temperaturas de 2.760 grados centígrados que eso genera en el escudo térmico. Y lo van a hacer el 1 de abril de 2026. En la misión más ambiciosa que la NASA ha intentado desde que Jan Cernan subió al módulo de ascenso del Apolo 17 en diciembre de 1972 y fue el último ser humano en caminar sobre la Luna. La NASA dice que están listos. Los medios dicen que están listos y técnicamente lo están. Pero hay un documento que la NASA publicó en los últimos meses que muy pocas personas han leído y que contiene 3 datos que cambian completamente la manera en que deberías pensar sobre esta misión. No como un triunfo de la ingeniería moderna, no como el regreso glorioso de la humanidad al espacio profundo, sino como lo que realmente es: la decisión más deliberada y más documentada de aceptar un riesgo enorme que la agencia espacial más poderosa del mundo ha tomado en décadas. El primer dato es un número que el jefe del equipo de gestión de la misión, John Honeycutt, admitió públicamente ante el Comité de Ciencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. 1 entre 30. Esa es la probabilidad oficial de pérdida de tripulación para las misiones Artemis. 1 entre 30 significa que si lanzaras esta misión 30 veces en las mismas condiciones, en al menos una de ellas, los 4 astronautas no volverían. Para ponerte eso en perspectiva, la probabilidad de perder la tripulación del transbordador espacial Challenger antes del accidente era calculada internamente por la NASA en 1 entre 100. Después del accidente, la revisión independiente de la Comisión Rogers estableció que el riesgo real había sido de 1 entre 45. El Challenger mató a 7 personas. La probabilidad implícita en la misión Artemis II, según el propio jefe de gestión de la misión, es más alta que eso. El segundo dato tiene que ver con el helio, no con el gas que usas para inflar globos en fiestas de cumpleaños. Con el helio supercrítico que regula la presión de los tanques de combustible del cohete SLS. En febrero de 2026, durante las pruebas de cuenta atrás en el Kennedy Space Center, ese sistema falló. Los ingenieros encontraron fugas en los sellos de los acumuladores de presión del sistema de gestión de helio y tuvieron que reemplazar componentes críticos antes de que la misión pudiera continuar. El lanzamiento se retrasó semanas. Y si ese mismo sistema falla, cuando la cápsula Orion ya está a 380.000 kilómetros de la Tierra, los 4 astronautas no tendrán la capacidad de realizar las maniobras necesarias para regresar. El tercer dato está en el informe de la Oficina del Inspector General de la NASA. El OIG, que es la entidad de supervisión independiente de la agencia, publicó un análisis de los riesgos de las misiones Artemis en el que señala algo que ningún comunicado de prensa de la NASA ha mencionado con claridad. El plan de rescate para tripulaciones en el espacio cislunar, el espacio entre la Tierra y la Luna, todavía está en desarrollo. Si Artemis II experimenta una emergencia grave a mitad de su trayectoria de circunnavegación lunar, no hay una nave de rescate esperando. No hay un protocolo completamente definido. Hay un plan que, según el propio inspector general, tiene brechas que la agencia aún no ha cerrado. 1 entre 30. El sistema de helio que falló en febrero. El plan de rescate que no está completo. Eso es lo que los documentos dicen. Y esta noche vamos a leerlos juntos. Antes de empezar, si te apasiona explorar los misterios más profundos de la exploración espacial, tanto como a nosotros, tómate un segundo para darle like al video o suscribirte al canal. Es una acción simple, pero le ayuda a Ciencia Entre Estrellas a llegar a más mentes curiosas como la tuya.
Ahora, empecemos. Por el final de este video, vas a entender 3 cosas que muy pocas personas entienden sobre la misión Artemis II. Primera, vas a entender por qué la NASA acepta ese riesgo de 1 entre 30. Y por qué eso no es una señal de incompetencia, sino de una lógica específica sobre cómo funciona la exploración espacial. Una lógica que tiene precedentes históricos, que ha sido debatida en el Congreso, y que los propios astronautas conocen y han aceptado de forma explícita antes de subirse a esa cápsula. Segunda, vas a entender qué es exactamente el sistema de helio, del SLS. ¿Por qué un fallo en ese sistema en el espacio es cualitativamente diferente de un fallo en Tierra? ¿Y qué opciones tienen los astronautas si ocurre durante la misión? La respuesta a esta última pregunta es más sobria de lo que cualquier conferencia de prensa de la NASA sugeriría. Y tercera, vas a salir de este video con una comprensión real de por qué Artemis II es técnicamente más peligrosa que cualquier misión del programa Apolo, a pesar de tener tecnología más moderna, más potencia computacional, más materiales avanzados y más décadas de experiencia acumulada. La razón no es que los ingenieros sean peores, es que el problema que están resolviendo es fundamentalmente más difícil. Y la diferencia entre los dos problemas es exactamente lo que necesitas entender para valorar lo que está ocurriendo el 1 de abril. Pero para entender todo eso, necesitamos empezar no con los astronautas ni con el cohete. Necesitamos empezar con el problema que Artemis está intentando resolver. Porque sin entender ese problema, los riesgos parecen errores evitables. Y no lo son. El 19 de diciembre de 1972, Gene Cernan cerró la escotilla del módulo de ascenso del Apolo 17, y la Tierra perdió contacto con el único programa de exploración espacial tripulada que ha llevado seres humanos más allá de la órbita terrestre baja. En los 53 años siguientes, la humanidad desarrolló la Estación Espacial Internacional, lanzó telescopios que han fotografiado galaxias a 13.000 millones de años luz de distancia, envió sondas a todos los planetas del Sistema Solar y más allá de la heliopausa, y construyó cohetes reutilizables capaces de aterrizar verticalmente en una barcaza en el océano. Pero ningún ser humano volvió a ir más allá de la órbita terrestre baja. La órbita terrestre baja está, en promedio, a unos 400 kilómetros de la superficie. La Estación Espacial Internacional orbita a esa altitud. Es una distancia que, para ponértela en perspectiva, es aproximadamente la misma que hay entre Madrid y Barcelona. Dentro de ese rango, los astronautas están todavía relativamente protegidos por el campo magnético de la Tierra, que desvía la mayor parte de la radiación cósmica y las partículas cargadas del viento solar. Pueden ser evacuados en cuestión de horas si algo sale mal, porque siempre hay una Soyuz o una cápsula Dragon acoplada a la estación lista para el descenso de emergencia. La Luna está a 384.000 kilómetros. No 400. 384.000. Déjame ponerte eso en perspectiva con algo concreto. Si la distancia de la Estación Espacial Internacional a la Tierra fuera 1 centímetro, la Luna estaría a 9,5 metros. No en la misma habitación, en el edificio de al lado. Y en ese trayecto, fuera de la protección del campo magnético terrestre, la radiación del espacio profundo no se desvía, llega directa. Las partículas cargadas de alta energía que el Sol expulsa durante llamaradas solares, los rayos cósmicos galácticos que llevan millones de veces más energía que una partícula de luz visible, todo eso atraviesa sin obstáculo cualquier traje espacial y cualquier cápsula que no tenga varios metros de blindaje de plomo o agua. El programa Apolo resolvió ese problema de la única manera posible, dado el estado de la tecnología en los años 60.
yendo rápido. Las misiones lunares duraban entre 8 y 12 días. La dosis de radiación que recibía un astronauta en esa ventana de tiempo era significativa pero manejable. La dosis total de radiación que recibió Neil Armstrong durante la misión Apolo 11 fue de aproximadamente 0,18 milisieverts por día, que es comparable a lo que recibes en una radiografía de tórax. El riesgo a largo plazo para la salud era real, pero aceptado como parte del programa. Artemis no va a la Luna para plantar una bandera y volver en 12 días. Artemis va para quedarse. Las misiones. Artemis 3, 4 y siguientes tienen como objetivo establecer una presencia humana sostenida en el polo sur lunar, construir una estación orbital llamada Gateway y usar la Luna como plataforma de lanzamiento hacia Marte. Eso no son visitas, son estancias de semanas o meses, y resolver el problema de la radiación para estancias largas es uno de los problemas no resueltos más importantes del programa. Pero hay algo que hace que el contexto de Artemis II sea todavía más específico y más relevante para los riesgos que vamos a discutir esta noche. Artemis II no aterriza en la Luna. Artemis II es una misión de circunnavegación libre, lo que significa que los 4 astronautas viajan hasta la Luna, la rodean aprovechando su gravedad para girar su trayectoria, y regresan a la Tierra sin aterrizar en la superficie lunar. La trayectoria completa dura aproximadamente 10 días. El objetivo principal es verificar que la cápsula Orion y el sistema de lanzamiento espacial, el SLS, funcionan correctamente con tripulación a bordo en el entorno del espacio profundo. Eso parece sencillo si lo comparas con aterrizar en la Luna. Y en muchos aspectos lo es. Pero hay algo en ese, simplemente verificar que funciona, que los comunicados de prensa de la NASA no capturan con suficiente claridad. El SLS nunca ha volado con tripulación. La cápsula Orion solo ha volado una vez con pasajeros a bordo, y esos pasajeros eran maniquíes de prueba en la misión Artemis 1 de noviembre de 2022. Artemis II será la primera vez que seres humanos confíen sus vidas a un sistema de propulsión que, en términos de vuelos tripulados, tiene exactamente 0 horas de experiencia. Eso no es un fallo. Es exactamente cómo funciona el desarrollo de sistemas espaciales. Todos los cohetes empezaron con 0 horas de experiencia tripulada. El Saturno V, que llevó al Apolo 11 a la Luna, había volado exactamente 2 veces antes de llevar seres humanos. Y una de esas 2 veces fue sin tripulación. La segunda, el Apolo 8, fue la primera misión tripulada de Saturno V y llevó a Frank Borman, James Lovell y William Anders alrededor de la Luna en diciembre de 1968, convirtiéndolos en los primeros seres humanos en ver la Tierra desde el espacio profundo y en leer el Génesis en la noche de Navidad desde la órbita lunar. Pero es el contexto que necesitas para entender por qué el número 1 entre 30 existe. ¿Qué significa realmente? ¿Y por qué la historia de cómo ese número llegó a los documentos oficiales de la NASA es, en sí misma, una de las historias más reveladoras sobre cómo funciona la agencia cuando sabe que está haciendo algo peligroso y lo hace de todas formas? La historia del número empieza no en Houston ni en Cabo Cañaveral. Empieza en el Congreso de los Estados Unidos, en una audiencia donde un ingeniero con décadas de experiencia en sistemas de soporte vital dijo algo que los medios cubrieron durante un día y luego olvidaron. Algo que no debería haberse olvidado. Y antes de que lleguemos al Congreso, necesitamos entender el sistema que ese número describe. Porque el número 1 entre 30 no es una abstracción filosófica sobre el peligro del espacio. Es el resultado matemático de sumar las probabilidades de fallo de cada componente crítico del sistema.
y el componente que más contribuye a ese número en el estado actual del programa no es el que la mayoría de la gente esperaría. No es el escudo térmico, aunque el escudo térmico tiene su propia historia perturbadora que vamos a contar esta noche. No es el sistema de soporte vital, aunque los sistemas de soporte vital en espacio profundo son extraordinariamente complejos. No es ni siquiera la trayectoria de regreso, aunque la mecánica de una trayectoria de retorno desde el espacio cislunar no es trivial. Es el sistema de propulsión, y dentro del sistema de propulsión es el helio. Para entender por qué el helio es el talón de Aquiles del SLS, necesitas entender cómo funciona la propulsión del cohete más potente que la humanidad ha construido nunca. No a nivel de manual de usuario, a nivel de lo que ocurre físicamente cuando ese cohete se enciende. El sistema de lanzamiento espacial, el SLS Block 1, genera 8,8 millones de libras de empuje en el momento del despegue. Para ponerte eso en perspectiva, el cohete Saturno, 5 del programa, Apolo generaba 7,6 millones de libras de empuje. El SLS es un 15% más potente que el cohete que llevó a 12 personas a la Luna entre 1969 y 1972. Es el objeto más potente que la humanidad ha fabricado con el propósito de lanzar humanos al espacio. Pero aquí está lo que la mayoría de los comunicados de prensa no dicen sobre esa comparación. El Saturno V era fundamentalmente un diseño de los años 60 optimizado para una cosa: llevar el máximo peso posible a la Luna con la tecnología disponible en esa época. Tenía 5 motores F1 en su primera etapa, cada uno quemando queroseno y oxígeno líquido, un combustible relativamente simple de manejar comparado con lo que usa el SLS. Tenía 5 motores J2 en su segunda etapa, quemando hidrógeno líquido y oxígeno líquido, que es donde la complejidad empezaba a aumentar. Pero su arquitectura general era relativamente directa para los estándares de la propulsión de cohetes de alta potencia. El SLS es un diseño del siglo XXI que hereda tecnología de 3 programas diferentes: los cohetes propulsores sólidos del transbordador espacial, los motores RS-25 también del transbordador espacial, pero ahora en una configuración no reutilizable, y el estadio superior criogénico que usa motores RL-10 derivados de décadas de desarrollo en propulsión de altas prestaciones. La integración de 3 líneas de herencia tecnológica en un solo sistema crea una complejidad de interfaces que no existía en el Saturno V. Y esa complejidad de interfaces es exactamente donde aparecen los problemas como el de febrero. Los 2 cohetes propulsores sólidos del SLS son los más grandes que se han construido para uso en vuelo tripulado. Cada uno tiene 5 segmentos, frente a los 4 del transbordador espacial. Cada uno genera aproximadamente 3,6 millones de libras de empuje durante los 2 primeros minutos del vuelo. Esos 2 minutos son los más críticos de toda la misión, desde el punto de vista de la seguridad de la tripulación, porque son los 2 minutos durante los cuales los cohetes sólidos están encendidos, y no existe ningún mecanismo para apagarlos si algo sale mal. Los cohetes propulsores sólidos no tienen válvulas de cierre. No hay botón de apagado. Una vez que se encienden, queman el propelente sólido hasta que se agota. Es física básica. La combustión del propelente sólido es una reacción química que, una vez iniciada, no puede interrumpirse sin destruir físicamente el motor, lo que generaría consecuencias catastróficas para el sistema completo. El único mecanismo de seguridad disponible durante esos 2 minutos es el sistema de escape de lanzamiento de la cápsula Orion, que puede arrancar la cápsula del cohete en fracciones de segundo usando sus propios motores sólidos.
Es el mismo tipo de sistema que tenían las cápsulas Mercury, Gemini y Apollo. En el transbordador espacial, los astronautas no tenían ese sistema, lo que significaba que en los primeros 2 minutos del vuelo, la tripulación del transbordador no tenía opción de escape, si algo fallaba. El Columbia y el Challenger demostraron lo que ocurre cuando no hay sistema de escape. Orion tiene ese sistema. Pero el sistema de escape solo puede funcionar si detecta una emergencia con suficiente antelación para activarse. Y hay tipos de fallos en los cohetes sólidos que progresan más rápido de lo que el sistema de detección puede responder. Después de la separación de los cohetes sólidos, a los 2 minutos del lanzamiento, el núcleo central del SLS continúa el ascenso usando sus 4 motores, RS-25. Los RS-25 son los mismos motores que propulsaban el transbordador espacial, pero en el SLS se usan en modo no reutilizable. A diferencia del transbordador, donde los motores eran recuperados y reutilizados misión tras misión, en el SLS, los 4R, S-25 caen al océano con el núcleo central después de la separación. Es una decisión de diseño que sacrifica la reutilización en favor de la simplificación del diseño de la interfaz entre el núcleo y los motores. Los RS-25 queman hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Y ahí es donde el helio entra en escena. El hidrógeno líquido existe a una temperatura de menos 253 grados centígrados. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, el punto más frío, medido en el espacio interestelar profundo, lejos de cualquier fuente de calor, es de aproximadamente menos 270 grados centígrados, que es el cero absoluto más 3 grados. El hidrógeno líquido está a apenas 17 grados por encima del cero absoluto. Es la sustancia más fría con la que trabaja cualquier programa de ingeniería a gran escala en el mundo. A esa temperatura, prácticamente cualquier material pierde sus propiedades mecánicas habituales. Los metales se vuelven quebradizos. El acero ordinario, que a temperatura ambiente es dúctil y resistente a los impactos, a temperaturas criogénicas puede fracturarse con la misma facilidad que el vidrio. Los polímeros se contraen y se endurecen. Las gomas y los plásticos, que a temperatura ambiente son flexibles y capaces de sellar juntas bajo presión, a temperaturas criogénicas pierden esa flexibilidad y pueden desarrollar microgrietas que comprometen su capacidad de sellado. Las estructuras de aluminio, que se usan extensamente en los tanques del SLS por su combinación de resistencia y peso, se contraen a temperaturas criogénicas en proporciones que deben ser calculadas con precisión milimétrica, porque esa contracción afecta las tolerancias de todas las juntas y sellos del sistema. El sistema de gestión de helio del SLS existe, precisamente, para hacer posible que el hidrógeno líquido, a esas temperaturas extremas, fluya de manera controlada y predecible hacia los motores RS-25 durante el ascenso. Permíteme explicar exactamente cómo funciona ese sistema, porque el detalle técnico es lo que hace que el incidente de febrero sea significativo. Los tanques de hidrógeno y oxígeno líquido del SLS no son simplemente recipientes pasivos. A medida que el combustible y el oxidante fluyen hacia los motores durante el ascenso, el nivel de líquido en los tanques baja. Si no se compensara esa reducción de volumen líquido con algún agente de presurización, la presión dentro de los tanques caería, el flujo hacia los motores se volvería inestable, y los motores se apagarían o entrarían en un régimen de operación no nominal que podría resultar en una explosión. Para evitar eso, los tanques se presurizan continuamente durante el ascenso inyectando helio gaseoso en el espacio que deja el combustible que fluye hacia los motores. El helio, siendo inerte y estable a temperaturas criogénicas, no reacciona con el hidrógeno ni con el oxígeno y mantiene la presión de los tanques dentro del rango operativo.
El helio también se usa para purgar las tuberías de suministro de combustible antes del encendido de los motores. El hidrógeno es el elemento más ligero del universo y tiene una tendencia extraordinaria a permear a través de cualquier material que no esté perfectamente sellado. Una pequeña cantidad de hidrógeno en una tubería que se supone que solo contiene oxígeno, o viceversa, crea una condición de ignición potencialmente catastrófica. La purga con helio antes del encendido desplaza cualquier hidrógeno o oxígeno residual de las tuberías y los reemplaza con un agente inerte. Y el helio sirve como fluido de actuación para las válvulas criogénicas de alta presión que controlan el flujo de combustible y oxidante en el sistema de propulsión del SLS. Estas válvulas operan a temperaturas y presiones que ningún lubricante convencional puede sobrevivir. El helio, que a temperaturas criogénicas mantiene sus propiedades de fluido bajo presión, actúa como el fluido hidráulico de estas válvulas, transmitiendo la señal de control desde los sistemas electrónicos de gestión del motor hasta los actuadores mecánicos que abren o cierran el flujo de combustible. Todo este sistema, desde las botellas de alta presión que almacenan el helio, hasta las tuberías que lo distribuyen a los tanques, las válvulas y los purgadores, hasta los reguladores que controlan la presión de distribución, se llama el sistema de gestión de helio. Y es uno de los sistemas más complejos del SLS desde el punto de vista de la ingeniería de fluidos a alta presión y baja temperatura. En febrero de 2026, durante la cuenta atrás de práctica del ensayo de preparación para el lanzamiento, los ingenieros del Kennedy Space Center detectaron una fuga en uno de los sellos del sistema de gestión de helio. Específicamente, la fuga fue identificada en los acumuladores de presión del sistema, que son los componentes que amortiguan las fluctuaciones de presión para evitar que los pulsos de presión del flujo de helio lleguen con magnitudes dañinas a los componentes del motor. No fue una fuga catastrófica. No fue un fallo que hubiera causado un accidente si el cohete hubiera estado en el aire en ese momento. Fue una fuga en tierra, durante pruebas del tipo que los sistemas de monitorización de la cuenta atrás están diseñados específicamente para detectar antes del lanzamiento. El sistema funcionó como se supone que debe funcionar. Detectó una anomalía antes de que se convirtiera en un problema en vuelo. Pero la junta que falló no era una pieza de bajo coste sacada del inventario. Era un componente certificado para vuelo que había pasado todos los tests de calificación aplicables. Había superado las pruebas de presión. Había superado las pruebas de temperatura criogénica. Había superado los ciclos de calificación que se supone que replican las condiciones de vuelo. Y aún así, cuando los ingenieros sometieron al sistema a las condiciones reales de la cuenta atrás, con el hidrógeno líquido enfriando el cohete hasta las temperaturas operativas en la modo secuencia específica de la cuenta atrás real, la junta no mantuvo el sellado. Los ingenieros tuvieron que despresurizar la sección afectada del sistema, desmontar el acumulador, extraer la junta, inspeccionarla con microscopía electrónica para determinar el modo de fallo, revisar si el mismo modo de fallo podría afectar a otros componentes similares en el sistema, diseñar e implementar la corrección, fabricar los componentes de reemplazo con las especificaciones revisadas, instalarlos y volver a calificar el sistema completo antes de poder programar un nuevo intento de lanzamiento. El proceso llevó semanas. El lanzamiento de Artemis II, que inicialmente estaba previsto para el tercer trimestre de 2024, luego para el primer trimestre de 2025, luego para finales de 2025 y luego para principios de 2026, se retrasó una vez más. Cuando finalmente los ingenieros completaron la reparación y el sistema superó las pruebas, la NASA programó el lanzamiento para el 1 de abril de 2026 y emitió un comunicado de prensa describiendo el proceso como un ejemplo del rigor de la preparación del vuelo. Lo que el comunicado de prensa no decía
es lo que hace que el incidente sea relevante para lo que vas a entender esta noche. En tierra, los ingenieros pueden detectar una fuga porque tienen sensores distribuidos por todo el sistema con una densidad y una resolución que ningún sistema de a bordo puede replicar. Cuando el cohete está en la plataforma de lanzamiento, está conectado a un sistema de monitorización en tierra que procesa decenas de miles de parámetros en tiempo real con frecuencias de muestreo de hasta cientos de hercios para los parámetros más críticos. Si un sensor detecta algo anómalo, los ingenieros tienen la opción de detener la cuenta atrás, evaluar el dato, decidir si es una anomalía real o un artefacto del sensor, y tomar las medidas correspondientes. El tiempo no importa de la misma manera. Si la cuenta atrás se detiene, el cohete espera. Los astronautas salen de la cápsula. Los ingenieros evalúan el sistema con tanto tiempo como sea necesario. Y si hay un problema real, lo arreglan antes de intentar volar. En el espacio no pueden detener la cuenta atrás. Cuando los 4 motores RS-25 y los 2 cohetes sólidos se encienden en el momento T0 del 1 de abril de 2026 y el SLS empieza su ascenso desde la plataforma 39 Wimbe del Kennedy Space Center, hay exactamente 0 opciones de dar marcha atrás. Los cohetes sólidos no se apagan. No tienen válvulas de cierre. Una vez encendidos, queman hasta que se agotan. El proceso de ascenso hasta la separación de los cohetes sólidos a los 2 minutos del lanzamiento y luego hasta la separación del núcleo central a los 8 minutos es completamente irreversible desde el momento en que comienza. Y durante esos 8 minutos críticos, el sistema de gestión de helio está operando bajo las condiciones más exigentes de toda la misión. Las temperaturas criogénicas del hidrógeno líquido son máximas, porque los tanques están llenos al inicio del vuelo. Las presiones del sistema son máximas porque el flujo de combustible hacia los motores durante el ascenso es máximo. Las vibraciones estructurales del despegue, que pueden alcanzar aceleraciones de varios gramos en ciertos puntos del vehículo, someten todas las juntas y todos los sellos a fuerzas dinámicas que ninguna prueba de laboratorio en tierra puede replicar completamente porque la combinación específica de frecuencias de vibración durante el vuelo real es diferente de la que producen las mesas vibradoras de los laboratorios de calificación. Las aceleraciones gravitacionales durante el ascenso añaden otra variable. Durante el despegue, los astronautas experimentan aproximadamente 1,5 veces la gravedad terrestre. A medida que el combustible se consume y el cohete se aligera, la aceleración aumenta hasta aproximadamente 3 veces la gravedad, antes de la separación del núcleo central. Esas aceleraciones no solo afectan a los astronautas, afectan a todos los componentes del sistema. Los fluidos se comportan de manera diferente bajo aceleración elevada. Las juntas que funcionan perfectamente en el banco de pruebas en tierra, bajo gravedad normal, pueden comportarse de manera ligeramente diferente cuando están sometidas a la combinación de bajas temperaturas, alta presión, vibración y aceleración gravitacional del ascenso real. Si el sistema de gestión de helio desarrollara una fuga significativa durante el ascenso, el escenario se desarrollaría de la siguiente manera. Los sensores de presión en el sistema de helio y en los tanques de propelente detectarían la anomalía. Los sistemas de diagnóstico de a bordo procesarían los datos y generarían una alerta. Los astronautas recibirían esa alerta en las pantallas de la cabina, y entonces tendrían que tomar una decisión en segundos, basándose en datos imperfectos sobre si la anomalía representa un fallo catastrófico en desarrollo o una fluctuación manejable dentro de los márgenes de operación del sistema. Si están todavía en la fase de ascenso con los cohetes sólidos activos, la única opción de escape disponible es el sistema de escape de lanzamiento. Pero el sistema de escape de lanzamiento tiene su propia limitación. Está diseñado para funcionar en la atmósfera
donde los paracaídas de la cápsula pueden desplegarse para un amerizaje seguro. Si la emergencia ocurre en el momento de separación de los cohetes sólidos, aproximadamente a 50 kilómetros de altitud y a velocidades superiores a 5.000 kilómetros por hora, las condiciones de vuelo en ese punto de la trayectoria hacen que la activación del sistema de escape sea un escenario de altísimo riesgo en sí mismo. Eso no significa que la misión esté condenada. Significa que el riesgo que representa el sistema de helio no desaparece con la reparación de febrero. Se transforma. Pasa de ser un riesgo en tierra que puede ser mitigado con el tiempo, a ser un riesgo en vuelo que solo puede ser gestionado con protocolos de emergencia que, si alguna vez necesitan activarse, estarán operando en territorio para el que no existe ningún precedente histórico que los guíe completamente. Y ahora viene la parte del riesgo que los ingenieros de propulsión no pueden resolver. Porque el problema del helio durante el ascenso, por más significativo que sea, es al menos un problema que ocurre en la atmósfera terrestre, a distancias y en plazos que todavía permiten alguna forma de respuesta. El problema que el informe del inspector general documenta en detalle y que ningún comunicado de prensa de la NASA ha mencionado con la misma claridad, es el que ocurre cuando la cápsula ya está en el espacio profundo. Cuando están a 380.000 kilómetros de la Tierra. Permíteme hacerte una pregunta que parece obvia, pero que tiene una respuesta que muy poca gente conoce. Si un astronauta en la Estación Espacial Internacional tiene una emergencia médica grave esta noche, ¿qué ocurre exactamente? La respuesta es que hay siempre, en todo momento en que hay tripulación a bordo de la ISS, al menos una nave acoplada a la estación capaz de llevarles de vuelta a la Tierra en horas. Actualmente hay típicamente una cápsula Crew Dragon de SpaceX y a veces también una Soyuz rusa acopladas simultáneamente a la estación. El tiempo de regreso desde la ISS, desde el momento en que la tripulación entra en la cápsula de escape y se desacopla de la estación hasta el amerizaje en el océano, es de entre 3 y 6 horas, dependiendo de la trayectoria de reentrada disponible en ese momento. 3 horas desde el momento en que comienza la emergencia, hasta que los astronautas están en tierra y los paramédicos pueden acceder a ellos. Eso es posible porque la ISS está en órbita terrestre baja, a unos 400 kilómetros de la superficie. Una cápsula en esa órbita puede reentrar en la atmósfera en cuestión de minutos si ejecuta la maniobra de frenada correcta. La física lo permite, la tecnología lo permite, y el programa ha invertido los recursos necesarios para tener siempre disponible esa capacidad de retorno. Ahora aplica ese mismo razonamiento a Artemis II. La misión tiene una duración de aproximadamente 10 días. Durante esos 10 días, la cápsula Orion y sus 4 ocupantes estarán en una trayectoria que los llevará desde la órbita terrestre baja, a través del espacio cislunar, alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra. En el punto de máxima distancia, aproximadamente cuando la cápsula está ejecutando la maniobra de circunnavegación lunar, la distancia a la Tierra será de entre 380.000 y 410.000 kilómetros, dependiendo de la fase orbital de la Luna en ese momento. A esa distancia, una señal de radio viaja de ida en poco más de 1 segundo y 1/4. Eso es bueno para las comunicaciones en tiempo casi real. Pero para el rescate físico es completamente irrelevante. No existe ningún cohete actualmente construido, en construcción o en desarrollo en ningún programa espacial del mundo que pueda lanzarse desde la Tierra y alcanzar a la cápsula Orion en el espacio cislunar en ningún plazo de tiempo que sea médicamente útil para una emergencia aguda. No en horas, no en un día. En el mejor escenario hipotético con tecnología futura, que no existe todavía, el tiempo de viaje mínimo desde la Tierra hasta la órbita lunar es de aproximadamente 3 días, utilizando trayectorias de alta energía.
y ese tiempo de viaje asume que el cohete de rescate ya estaba en la plataforma de lanzamiento completamente preparado en el momento en que comenzó la emergencia. No hay ningún cohete de rescate esperando en ninguna plataforma de lanzamiento del mundo para Artemis II. Eso significa que si uno de los 4 astronautas de Artemis II sufre una emergencia médica grave cuando están a máxima distancia de la Tierra, las opciones disponibles son exactamente 2. Primera, los otros 3 astronautas le atienden con los recursos médicos de a bordo de la cápsula, que según el inventario de equipamiento médico de la Orion, incluye un desfibrilador, equipamiento de soporte vital básico, analgésicos y medicamentos de emergencia, pero no la capacidad de realizar cirugía ni de proporcionar soporte de órganos. Esta opción funciona para emergencias de baja complejidad que pueden manejarse con protocolos de primeros auxilios avanzados. No funciona para un infarto masivo con compromiso hemodinámico severo, un ictus isquémico de gran vaso, un neumotórax a tensión o cualquier número de emergencias que requieren intervención invasiva inmediata. La segunda opción, la cápsula aborta la misión y regresa a la Tierra lo antes posible. Pero en el peor caso, si están en la parte de la trayectoria más cercana a la Luna, el tiempo de regreso no es de 3 a 6 horas como desde la ISS. Es de entre 3 y 5 días, dependiendo de la trayectoria de retorno que la mecánica orbital permita en ese momento específico. Porque la mecánica orbital no es flexible. La cápsula puede ejecutar una maniobra de retorno propulsado, pero la velocidad de cambio que puede lograr con el combustible disponible para esa maniobra tiene límites físicos que no pueden ser superados simplemente apretando más el acelerador. 3 a 5 días. 72 a 120 horas. Para que entiendas lo que eso significa en términos médicos concretos, considera lo siguiente. La regla de oro del trauma, que se enseña en todos los programas de medicina de emergencia del mundo, dice que el pronóstico de un paciente con trauma grave se deteriora drásticamente si no recibe atención definitiva en la primera hora. Para el infarto de miocardio con elevación del ST, el tipo más grave de ataque cardíaco, cada 30 minutos adicionales de oclusión coronaria sin intervención resulta en la muerte de aproximadamente 2 gramos de músculo cardíaco. Para el ictus isquémico de gran vaso, el tratamiento con trombólisis es efectivo solo en las primeras 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, y el tratamiento endovascular solo en las primeras 24 horas. Para el traumatismo cráneoencefálico severo con hematoma epidural expansivo, la descompresión quirúrgica debe realizarse en las primeras horas para prevenir la herniación cerebral y la muerte. 72 a 120 horas no es la hora de oro del trauma. Es entre 17 y 30 horas de oro. Y la diferencia entre recibir atención definitiva en 1 hora y recibirla en 72 no es un factor numérico en el pronóstico. Para muchas emergencias agudas es la diferencia entre vivir y morir. La NASA conoce este problema. Los médicos de vuelo de la NASA llevan años trabajando en protocolos para maximizar la capacidad de respuesta médica de a bordo en misiones de espacio profundo. La cápsula Orion lleva equipamiento médico más sofisticado que cualquier nave espacial tripulada anterior de la agencia. Los 4 astronautas de Artemis II han completado un programa de entrenamiento médico de emergencia específicamente diseñado para el perfil de riesgos de las misiones de espacio cislunar. Ese entrenamiento incluye procedimientos que normalmente están fuera del alcance de los no médicos, como la inserción de vías intravenosas, la intubación endotraqueal y protocolos de reanimación cardiopulmonar adaptados al entorno de microgravedad, donde la mecánica de las compresiones torácicas es diferente de la de la gravedad terrestre. Pero el informe del inspector general señala algo que ese entrenamiento y ese equipamiento no pueden resolver. No hay un plan de rescate formalizado y completamente validado para el escenario de emergencia grave
en el espacio cislunar durante las misiones Artemis. El documento del OIG usa la expresión en desarrollo para describir el estado de varios protocolos críticos de respuesta de emergencia para misiones de espacio profundo. Y en desarrollo en el lenguaje formal del Inspector General de la NASA, significa que en el momento de la publicación del informe, esos protocolos no habían sido completamente definidos. No habían sido completamente probados en condiciones representativas del entorno operacional real. Y no podían ser considerados operativos en el sentido en que lo son los protocolos de emergencia de la Estación Espacial Internacional. Esto no es un secreto. Está en un documento público disponible en el sitio web del Inspector General de la NASA para cualquiera que quiera leerlo. Pero tampoco es algo que la NASA esté poniendo en el primer párrafo de sus comunicados de prensa sobre Artemis II. La brecha entre lo que los documentos dicen y lo que los comunicados destacan es exactamente el tipo de brecha que el Inspector General existe para documentar. Y aquí está la parte que complica el cuadro todavía más y que es importante entender para no sacar conclusiones incorrectas de los datos que hemos revisado hasta ahora. El programa ISS tiene un plan de rescate porque la ISS fue diseñada con el rescate como requisito de diseño desde el principio, décadas antes del primer módulo. El concepto de vehículo de retorno de emergencia siempre estuvo en los planes del programa. Y aunque la implementación específica cambió varias veces a lo largo del desarrollo de la estación, la capacidad de retorno siempre existió como un requisito no negociable, antes de que la primera tripulación se embarcara en noviembre de 2000. El resultado es una infraestructura de rescate que funciona porque fue construida deliberadamente para funcionar, a lo largo de décadas de desarrollo e inversión continua. El programa Artemis no tiene esa arquitectura todavía. No porque los ingenieros no sepan que la necesitan, sino porque construirla requiere tiempo, tecnología y recursos que el programa todavía está desarrollando en paralelo con las misiones. La estación Gateway, que en el futuro proporcionaría una capacidad de refugio y potencialmente de retorno de emergencia en la órbita lunar, no estará operativa durante las misiones Artemis 2, 3 o 4. El vehículo de descenso lunar que llevaría astronautas a la superficie en Artemis 3 no existe todavía como hardware completamente certificado para vuelo. El traje Axiom que usarán los astronautas en la superficie lunar todavía está en proceso de certificación. El programa está construyendo la arquitectura completa en paralelo con las primeras misiones, usando exactamente el modelo que usó el programa Apolo. Volar lo que tienes, aprender de cada vuelo, añadir capacidades a medida que el programa madura. Ese modelo funcionó para el Apolo, pero el Apolo también perdió 3 astronautas en el incendio del Apolo 1 en la plataforma de lanzamiento en enero de 1967, y esa tragedia forzó una revisión masiva del diseño de la cápsula que duró 18 meses y produjo un vehículo significativamente más seguro que el que había matado a Grissom, White y Chaffee. El riesgo de aprender sobre la marcha es inherente al modelo de desarrollo que tanto el Apolo como Artemis utilizan. No porque los ingenieros sean descuidados, sino porque no hay otra manera de desarrollar un sistema de exploración sin precedentes a la escala que requiere la exploración humana del espacio profundo. Pero volvamos al número, 1 entre 30. Porque ahora que hemos explorado los 2 principales componentes de ese número, el sistema de helio y la capacidad de rescate en espacio profundo, hay un tercer componente que el informe del Inspector General documenta en detalle y que es, en muchos sentidos, el más desconcertante de los 3. El escudo térmico. El 11 de diciembre de 2022, la cápsula Orion de la misión Artemis 1, sin tripulación a bordo, realizó su reentrada atmosférica después de haber completado el primer vuelo del SLS alrededor de la Luna. La velocidad de reentrada fue de aproximadamente 40.000 km/h.
Para que entiendas lo que esa velocidad significa, la velocidad de reentrada de las cápsulas que regresan desde la Estación Espacial Internacional es de aproximadamente 28.000 km por hora. La diferencia entre 28.000 y 40.000 no es solo un número mayor, es el resultado de la diferencia de energía orbital entre una reentrada desde la órbita terrestre baja y una reentrada desde el espacio cislunar. La cápsula que regresa desde la Luna llega con mucha más energía cinética que la que regresa desde la ISS. Y esa energía tiene que ser disipada durante la reentrada, convirtiéndose en calor en el escudo térmico. La temperatura del escudo térmico de la Orion durante la reentrada desde el espacio cislunar alcanzó aproximadamente 2.760 grados centígrados. Para ponerte eso en perspectiva, el punto de fusión del hierro es 1.538 grados centígrados. El tungsteno, que tiene el punto de fusión más alto de cualquier elemento puro, se funde a 3.422 grados centígrados. El escudo térmico de la Orion opera a temperaturas que funden el hierro y que están a menos de 700 grados del punto de fusión del tungsteno. La cápsula amerizó correctamente en el Océano Pacífico y fue recuperada. La misión Artemis I fue declarada un éxito completo. Los medios la cubrieron como la inauguración de una nueva era de la exploración espacial. Y entonces los ingenieros empezaron a revisar el escudo térmico con los instrumentos de análisis forense post-vuelo. Lo que encontraron no era catastrófico, pero tampoco era lo que los modelos predecían. El escudo térmico de la cápsula Orion está fabricado con un material llamado Upcoat. Upcoat es un compuesto ablativo, lo que significa que funciona protegiendo la cápsula, no resistiendo el calor, sino quemándose de forma controlada. A medida que el escudo se calienta durante la reentrada, las capas externas del material se vaporizan. Esa vaporización absorbe energía térmica del escudo y lleva el calor hacia afuera, lejos de la estructura de la cápsula. La vaporización crea además una capa de gas alrededor del escudo que actúa como aislante adicional, separando el flujo de plasma caliente de la superficie del material. El proceso es brillante en su simplicidad. El escudo se destruye a sí mismo de manera controlada para proteger lo que contiene. Upcoat no es una tecnología nueva. Es esencialmente el mismo tipo de material que se usó en las cápsulas Apollo. Ha sido refinado durante décadas. Hay datos de su comportamiento en reentradas de alta energía desde los años 60. Los ingenieros lo conocen bien, y los modelos computacionales de su comportamiento durante la reentrada, basados en esas décadas de datos experimentales y en la física teórica de la ablación a alta temperatura, son sofisticados y generalmente precisos. Generalmente. Cuando los ingenieros examinaron el escudo de Artemis I con detalle, encontraron que la ablación no había sido uniforme. Había regiones del escudo donde el material se había erosionado más de lo que los modelos predecían. No de manera dramática, no hasta el punto de exponer la estructura de la cápsula o de comprometer su integridad. Pero la discrepancia entre lo que el modelo predijo y lo que el escudo real mostró después del vuelo no era despreciable. Era significativa en el contexto de los márgenes de diseño del sistema. Los márgenes de diseño son el colchón de seguridad que los ingenieros incorporan en los sistemas para absorber las incertidumbres de los modelos. Si el modelo predice que el escudo necesita ser de 5 centímetros de grosor para sobrevivir a la reentrada, los ingenieros diseñan el escudo con, digamos, 7 centímetros, añadiendo 2 centímetros de margen para absorber cualquier error en las predicciones del modelo. El tamaño del margen depende de cuánta confianza tienen los ingenieros en las predicciones del modelo. A mayor incertidumbre en el modelo, mayor el margen necesario.
cuando las regiones del escudo mostraron más ablación de la prevista, la pregunta que los ingenieros tuvieron que responder fue: ¿esa ablación adicional entró dentro de los márgenes de diseño del escudo? Y la respuesta fue sí, en el caso de Artemis I. El escudo funcionó. La cápsula sobrevivió la reentrada con márgenes de seguridad que, aunque reducidos respecto a las predicciones, seguían siendo positivos. Pero el análisis que siguió planteó una pregunta más importante y más difícil. ¿Por qué la ablación fue heterogénea? ¿Por qué se erosionaron más unas regiones del escudo que otras? Y esa heterogeneidad se repetirá en la reentrada de Artemis II, que será la primera reentrada desde el espacio cislunar con tripulación a bordo, ¿o era un artefacto específico de las condiciones de Artemis I? El informe del inspector general, publicado en agosto de 2023, señalaba que en ese momento la NASA no había identificado completamente la causa de la ablación heterogénea, y señalaba que esa incertidumbre tenía implicaciones directas para la seguridad de las misiones tripuladas que seguirían. El lenguaje exacto del informe es el de un documento que está poniendo en negro sobre blanco algo que los ingenieros saben, pero que nadie ha articulado públicamente de manera directa. Hay algo en el comportamiento del escudo térmico de Orion durante la reentrada desde el espacio cislunar que los modelos actuales no capturan completamente, y hasta que esa discrepancia sea entendida y explicada, el margen de confianza en las predicciones del comportamiento del escudo para Artemis II es menor de lo que sería ideal. La NASA respondió al informe del OIG con detalle. Describió las investigaciones que estaba llevando a cabo. Análisis computacionales de dinámica de fluidos a alta temperatura, análisis de elementos finitos, del comportamiento térmico del material, pruebas de ablación en arcos de plasma que replican las condiciones de reentrada, e inspección del material del escudo recuperado con técnicas de microscopía electrónica de barrido y espectroscopía de rayos X de dispersión de energía para analizar la composición del material en las regiones que mostraron ablación anómala, y describió sus conclusiones preliminares, que apuntaban a una combinación de factores relacionados con la heterogeneidad local de la densidad del material APCOAT dentro del escudo, heterogeneidad que podría ser resultado del proceso de fabricación, y con la geometría específica del flujo de plasma alrededor de la cápsula durante la reentrada desde el espacio cislunar, que es ligeramente diferente del flujo durante reentradas desde la órbita terrestre baja. Si esas conclusiones son correctas, la implicación es manejable. Mejorar el control de calidad del proceso de fabricación del escudo para reducir la heterogeneidad de densidad y actualizar los modelos computacionales para capturar mejor la geometría del flujo en reentradas de alta energía desde el espacio cislunar. Ambas cosas son hacibles. Ambas se pueden implementar en el escudo de Artemis II. Si esas conclusiones son incompletas o parcialmente incorrectas, si hay un mecanismo adicional que contribuye a la heterogeneidad de la ablación, que los análisis actuales no han identificado todavía, entonces el escudo de Artemis II podría comportarse de manera ligeramente diferente de lo que el modelo actualizado predice. No necesariamente de manera catastrófica, pero potencialmente con márgenes de seguridad más ajustados de lo calculado. Y ahí está la conexión con el número 1 entre 30. Ese número es la suma de todas las incertidumbres del sistema. El sistema de helio contribuye a ese número. La capacidad de rescate en espacio profundo contribuye a ese número. La incertidumbre en el comportamiento del escudo térmico contribuye a ese número. Cada uno de esos factores es, individualmente, manejable o está siendo mitigado con el rigor que la NASA puede aplicar. Pero la suma de todos ellos, evaluada honestamente, produce el número que John Honeycutt dijo ante el Congreso. 1 entre 30. Y ahora viene la parte más importante de todo lo que hemos hablado esta noche.
la parte que lo cambia todo. La parte que hace que el número 1 entre 30 no sea, contra toda intuición, una señal de que el programa está fallando. La pregunta más obvia que surge de todo lo que hemos discutido es esta. Si el riesgo es 1 entre 30, si el sistema de helio falló en febrero, si el plan de rescate para el espacio cislunar no está completamente desarrollado, y si hay una incertidumbre documentada en el comportamiento del escudo térmico, ¿por qué la NASA lanza Artemis II el 1 de abril? La respuesta tiene 3 capas, y cada capa es igualmente importante para entender el cuadro completo. La primera capa es técnica. El riesgo de 1 entre 30 no puede reducirse significativamente sin más datos de vuelo real. Los modelos de ingeniería más sofisticados que existen, ejecutados en los supercomputadores más potentes del mundo, no pueden replicar completamente el comportamiento de un sistema complejo en el entorno real del espacio profundo. Los modelos son representaciones matemáticas de la realidad basadas en la física conocida y en los datos disponibles. Y los datos disponibles siempre tienen límites. Siempre hay aspectos del comportamiento del sistema real que los modelos no capturan completamente, no porque los ingenieros sean descuidados o los matemáticos imprecisos, sino porque la realidad es más rica y más compleja que cualquier modelo que podamos construir. La única manera de reducir esas incertidumbres es acumular datos del comportamiento real del sistema en el entorno real. Y la única manera de obtener esos datos es volar. Cada misión exitosa añade datos reales que reducen las incertidumbres en los modelos. Cada sistema que funciona correctamente en las condiciones reales del espacio cislunar aumenta la confianza en las predicciones para las misiones siguientes. El riesgo de Artemis III será menor que el de Artemis II porque tendrá los datos de Artemis II para refinar los modelos. El riesgo de Artemis IV será menor que el de Artemis III por la misma razón. El camino de 1 entre 30 a 1 entre 100 pasa por Artemis II. No hay manera de saltarse ese paso. La segunda capa es estratégica, y es importante ser honesto sobre ella aunque incomode. La NASA no opera en el vacío. Opera en un ecosistema de competencia geopolítica en el que China tiene un programa lunar activo con objetivos declarados de aterrizaje tripulado en la Luna antes de 2030. El programa lunar chino, que incluye las misiones Chang'e para exploración robótica y el programa tripulado que apunta a llevar astronautas chinos a la Luna en la segunda mitad de 1920. Esta década está avanzando con una consistencia y una cadencia que la comunidad de exploración espacial occidental observa con atención creciente. La importancia estratégica del polo sur lunar, donde se concentran los depósitos de hielo que hacen posible una base autosostenible, porque el hielo puede electrolizarse en hidrógeno y oxígeno para producir propelente y agua, está reconocida en los documentos de política espacial de todas las potencias con programas lunares activos. Los acuerdos Artemis, el marco multilateral que la NASA ha promovido para establecer normas de comportamiento en la exploración lunar, tienen ahora más de 40 países signatarios. Pero un marco de normas solo tiene relevancia si los países que lo firmaron son los primeros en establecer presencia física en los lugares que el marco regula. La presión de lanzar Artemis II en abril de 2026 no es solo política. Es también el resultado de un análisis estratégico que dice que cada año de retraso adicional en el programa. Artemis es un año que el programa lunar chino usa para acortar la brecha. Ese análisis no justifica tomar riesgos adicionales con vidas humanas, pero sí explica por qué la tolerancia para retrasos adicionales es limitada en el contexto político y estratégico en el que la NASA opera. La tercera capa es la más difícil de articular con precisión, pero es probablemente la más fundamental. Es la razón por la que Gene Cernan fue a la Luna sabiendo que el programa Apolo había matado a 3 astronautas en el Apolo 1.
Es la razón por la que los 7 tripulantes del Challenger subieron a bordo esa mañana de enero de 1986, a pesar de que los ingenieros de Morton Thiokol habían advertido la noche anterior que los anillos de sellado no eran de confianza a temperaturas bajo cero. Es la razón por la que los 4 astronautas de Artemis II van a subirse a esa cápsula el 1 de abril. La exploración humana del espacio no es posible sin riesgo. No porque los ingenieros no hayan intentado eliminar el riesgo, sino porque hay algo en la naturaleza de lo que están haciendo que hace que el riesgo cero sea físicamente imposible. Están enviando seres humanos a un entorno para el que la evolución no los preparó, en sistemas de ingeniería que necesitan datos del entorno real para mejorar sus modelos, hacia destinos que no han sido explorados con suficiente detalle para conocer todos los peligros que presentan. Cada aspecto de esa descripción implica incertidumbre. Y la incertidumbre, cuando se cuantifica honestamente, produce números como 1 entre 30. El riesgo no es un fallo del programa. Es la condición necesaria para que el programa exista. Lo que distingue a un programa responsable de uno irresponsable no es la ausencia de riesgo, sino la honestidad con que ese riesgo es identificado, documentado, comunicado y evaluado. La NASA calculó 1 entre 30 y lo dijo públicamente ante el Congreso. Eso es lo opuesto de lo que ocurrió con el Challenger, donde los ingenieros de Morton Thiokol, que sabían que los anillos de sellado no funcionarían a temperaturas bajo cero, se encontraron en una posición donde los gerentes decidieron lanzar a pesar de las advertencias técnicas, y donde los astronautas subieron a bordo sin conocer la discusión que había ocurrido la noche anterior. Eso es lo opuesto del Columbia, donde las imágenes del fragmento de espuma impactando el escudo térmico durante el lanzamiento estaban disponibles, donde las solicitudes de observación del escudo en órbita fueron realizadas y luego no ejecutadas, y donde los astronautas pasaron sus últimas 16 días en el espacio sin saber que la reentrada que los mataría ya estaba predeterminada. El informe del inspector general existe precisamente para que las brechas entre lo que los ingenieros saben y lo que los tomadores de decisiones deciden sean documentadas, públicas y sujetas a escrutinio independiente. Que el informe señale problemas no resueltos no es una señal de que el programa está fallando. Es una señal de que el mecanismo de supervisión está funcionando. Es la diferencia institucional más importante entre el Artemis de 2026 y el transbordador de 1986 y 2003. Y los 4 astronautas de Artemis II conocen ese informe. No como un documento que les fue entregado en un briefing de 1 hora, como el resultado de años de inmersión en los detalles técnicos del sistema que van a operar. Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han participado en las revisiones técnicas donde se discutieron las anomalías del escudo térmico de Artemis I. Han sido informados sobre el incidente del helio de febrero. Han revisado el estado de los protocolos de respuesta de emergencia en el espacio cislunar. Han hecho las preguntas difíciles a los ingenieros responsables de los sistemas. Y han decidido volar. Esa decisión no se tomó a la ligera. No se tomó con ingenuidad sobre los riesgos. Se tomó con la información completa sobre el estado real del sistema y con la aceptación explícita de que ese estado real implica un riesgo que, aunque está siendo mitigado con todos los medios disponibles, no puede ser eliminado completamente con la tecnología y el conocimiento actuales. Pero hay algo más en la historia de estos 4 astronautas que merece ser mencionado antes de terminar esta noche. Reed Wiseman tiene una hija adolescente. Victor Glover tiene 4 hijas. Christina Koch tiene una hija pequeña. Jeremy Hansen tiene 3 hijos. Cuando se habla del riesgo de 1 entre 30 en términos abstractos, los números se sienten como estadísticas. Cuando recuerdas que detrás de esos números hay padres y madres
que han tenido conversaciones con sus familias sobre lo que significa ese riesgo y que han decidido ir de todas formas, el número deja de ser abstracto. Los astronautas del Apolo tomaron esas mismas decisiones en los años 60 y 70. Los astronautas del transbordador las tomaron durante 30 años. Los astronautas que han vivido en la ISS durante misiones de 6 meses, expuestos a radiación, a los efectos de la microgravedad, a todos los riesgos de operar un sistema complejo en el espacio durante periodos prolongados, las han tomado repetidamente. La decisión de ir al espacio, de aceptar el riesgo que eso implica, es una de las decisiones humanas más deliberadas y más honestamente informadas que existen. Y lo que hace que Artemis II sea diferente de esas misiones no es el nivel de riesgo, aunque es alto, es lo que está intentando abrir. El programa Apolo demostró que los seres humanos podían ir a la Luna y volver. 12 personas caminaron sobre la superficie lunar, recogieron 382 kilogramos de rocas y suelo lunar que transformaron nuestra comprensión de la historia del sistema solar. Plantaron banderas y dejaron retroreflectores y sismómetros que todavía usamos hoy. Y luego, el programa terminó por razones políticas y presupuestarias antes de haber establecido la infraestructura necesaria para hacer del espacio profundo un entorno donde la presencia humana pudiera ser sostenida. El programa Artemis no está intentando demostrar que podemos ir a la Luna. Eso ya está demostrado. Artemis está intentando demostrar que podemos quedarnos, que podemos construir la infraestructura necesaria para que la presencia humana más allá de la órbita terrestre, baja, sea algo más que una serie de visitas heroicas y costosas. Que el sistema solar no es solo un objeto de exploración, sino un entorno donde eventualmente la presencia humana puede ser permanente. Esa es una empresa completamente diferente. Más difícil, más lenta, más costosa. Y, inevitablemente, más peligrosa en sus primeras etapas. Precisamente porque las primeras etapas son las que establecen los fundamentos sobre los que las etapas posteriores pueden construir. El 1 de abril de 2026, 4 personas van a subirse a la cápsula más avanzada que la humanidad ha construido para viaje humano al espacio profundo, en el cohete más potente que jamás haya llevado seres humanos hacia la Luna, que nadie ha pisado en 53 años. Van sabiendo que el sistema tiene un historial de vuelo tripulado de 0 misiones. Van sabiendo que el sistema de helio falló en febrero y fue reparado con la mayor diligencia que la ingeniería permite. Van sabiendo que si algo sale mal cuando están a máxima distancia de la Tierra, las opciones de rescate son limitadas. Van sabiendo que hay una incertidumbre documentada en el comportamiento del escudo térmico que los ingenieros están trabajando para entender completamente. Van con los ojos abiertos. Van con la información completa. Y van porque alguien tiene que ir primero para que los que vengan después vayan con más seguridad. Esta noche empezamos con un número. 1 entre 30. Y lo que hemos descubierto al explorar ese número no es que la NASA está siendo imprudente ni que Artemis II está condenada. Lo que hemos descubierto es algo más complicado y más importante. Que la diferencia entre una misión responsable y una irresponsable no está en la ausencia de riesgo, sino en la honestidad con que ese riesgo es documentado, comunicado y evaluado por las personas que van a asumirlo. El sistema de helio que falló en febrero fue reparado con el nivel de rigor más alto que la ingeniería actual puede aplicar. Puede fallar de nuevo. Los ingenieros saben que puede fallar de nuevo y han desarrollado los mejores protocolos de gestión del fallo que la ingeniería actual permite.
El escudo térmico tiene una incertidumbre documentada en su comportamiento que los ingenieros están investigando con todos los medios disponibles. El plan de rescate para el espacio cislunar está en desarrollo porque desarrollarlo requiere misiones que todavía no se han realizado. Y Artemis II es una de esas misiones. 1 entre 30 es el precio de ir. Primero, siempre lo ha sido. No porque las personas que toman esas decisiones sean temerarias o descuidadas, sino porque hay cosas que solo se aprenden yendo. Datos que solo existen después del primer vuelo. Incertidumbres que solo se resuelven con experiencia real en el entorno real. Problemas que solo se descubren cuando el sistema opera en las condiciones que ninguna prueba en tierra puede replicar completamente. El 14 de octubre de 1947, Chuck Yeager subió a bordo del Bell X-1, un avión experimental de nombre en clave Glamorous Glennis, que sus ingenieros habían diseñado para superar la barrera del sonido, con 2 costillas rotas por una caída de caballo 2 días antes, sin habérselo dicho a nadie, para que no le sacaran de la misión. Los modelos de la época predecían que en la zona transónica, cerca de la velocidad del sonido, el avión entraría en un régimen de turbulencia que podría hacerlo incontrolable. Algunos ingenieros pensaban que la barrera del sonido podría ser una barrera física real que ningún avión podría cruzar sin desintegrarse. Yeager superó Mach 1 a 12.000 metros sobre el desierto de Mojave y descubrió que al otro lado de la barrera el vuelo era sorprendentemente suave. Nadie calculó formalmente la probabilidad de pérdida del piloto para ese vuelo en los términos que usamos hoy. Pero si alguien lo hubiera hecho honestamente, con los modelos disponibles en 1947 y la incertidumbre que esos modelos tenían sobre el comportamiento del avión en el régimen transónico, el número habría sido alto. Probablemente más alto que 1 entre 30. Yeager voló de todas formas. Y lo que aprendió en ese vuelo, y en los cientos de vuelos de prueba que siguieron por generaciones de pilotos de prueba que aceptaron riesgos similares, hizo posible la aviación comercial moderna, que lleva hoy más de 1 millón de personas a través de los cielos del mundo cada día en un sistema con tasas de seguridad que habrían parecido milagrosas en 1947. Artemis II es ese vuelo. El vuelo que existe antes de que el sistema sea lo suficientemente maduro para ser tan seguro como queremos que sea. El vuelo que hace posibles todos los vuelos que vendrán después. Eso no hace que el riesgo desaparezca. No reconforta a las familias de los astronautas de la misma manera en que lo haría una probabilidad de 1 entre 1000. No elimina la posibilidad de que el 1 de abril de 2026 sea el comienzo de una tragedia en lugar de un triunfo. Pero sí hace que valga la pena asumirlo. Y lo que hace que valga la pena no es la bandera que quizás ondee algún día en la superficie del polo sur lunar. No es la base que quizás se construya allí alguna vez. No es siquiera la eventual misión a Marte que Artemis pretende hacer posible. Lo que hace que valga la pena es que hay 4 personas que, habiendo leído todos los informes, habiendo hecho todas las preguntas, habiendo entendido todos los números, han decidido que llevar la exploración humana del espacio al siguiente capítulo merece los riesgos que eso implica. Y que esa decisión, tomada con los ojos completamente abiertos, es una de las afirmaciones más poderosas que los seres humanos pueden hacer sobre lo que somos capaces de elegir. Antes de que te vayas, si este video te hizo pensar diferente sobre lo que significa enviar personas al espacio, un like o un comentario le ayuda a este canal a llegar a más personas. Y si quieres seguir explorando los misterios más profundos de la exploración espacial, hay muchos más videos esperándote aquí. Hasta la próxima noche. Que el cosmos siga siendo misterioso.